En el invierno de 1874, en medio de las montañas nevadas de Colorado, 6 hombres se aventuraron en las heladas montañas de San Juan, persiguiendo el sueño dorado enterrado bajo la nieve blanca. Pero 2 meses después, solo un hombre emergió, y lo que heló la sangre de todos no estaba demacrado, sino que parecía anormalmente bien alimentado y saludable. Ese hombre era Alfred Packer, más conocido por su escalofriante apodo, el caníbal de Colorado. ¿Qué hizo para sobrevivir? ¿Qué pasó con los otros 5 miembros? ¿Fue una trágica lucha por la supervivencia o un aterrador plan premeditado? Una historia de avaricia, desesperación y misterios sin resolver será revelada ahora mismo. Y ahora, sin hacerte esperar más, adentrémonos en uno de los casos más escalofriantes de la historia de Alfred Packer, el caníbal más peligroso del salvaje oeste. Pero antes, asegúrate de presionar el botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. La región de San Juan, en el suroeste de Colorado, es conocida por sus duros inviernos que pueden durar hasta 9 meses. Tormentas repentinas, feroces avalanchas y temperaturas gélidas hacen que viajar, vivir y trabajar en estas montañas sea extremadamente peligroso. Sin embargo, el área es rica en depósitos de oro y plata, lo que quizás explique por qué muchos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por el sueño de hacerse ricos. Creían que eran lo suficientemente fuertes como para soportar el clima extremo y aprovechar la enorme riqueza. En una gélida mañana de abril, una solitaria figura avanzaba tambaleándose por el paisaje nevado hacia un pequeño puesto del gobierno llamado la Agencia Indígena de los Pinos. El personal dentro del puesto estaba desayunando cuando la puerta se abrió de golpe. De pie en el umbral había un hombre alto, andrajoso, con los pies envueltos en harapos y ojos desorbitados. Afirmó ser Alfred Packer, quien había estado perdido por más de 2 meses en las montañas nevadas de Colorado. Alfred había vagado por el desierto durante 57 días después de que su grupo se perdiera en una brutal tormenta de nieve. Con los pies congelados y ceguera por la nieve, no pudo seguir el ritmo del grupo. Finalmente lo dejaron atrás, proporcionándole solo un cuchillo y un rifle para sobrevivir. Tras explicar su situación a los presentes en el puesto, Alfred fue invitado a entrar y le ofrecieron lo que quedaba de su desayuno. Devoró la comida, pidió un vaso de whisky y, después de unos sorbos, comenzó a contar al personal cómo había llegado hasta allí. Afirmó haber sobrevivido durante 2 meses comiendo raíces de árboles y capullos de rosas, pero algo en su historia no cuadraba. A pesar de su ropa harapienta, el rostro de Alfred tenía un color rosado y su cuerpo lucía bien nutrido. Para los que estaban en la Agencia Indígena de los Pinos, parecía que había estado comiendo bastante bien durante su tiempo en las montañas. Habían rescatado a muchas personas perdidas y hambrientas antes, pero el hombre que tenían delante, bebiendo whisky, no se parecía en nada a los supervivientes demacrados a los que estaban acostumbrados a salvar. Además, pagó su bebida con un fajo de billetes, algo extraño para alguien que afirmaba haber comenzado su viaje sin dinero. Comenzaron a surgir preguntas: ¿dónde estaban exactamente los compañeros de Alfred? ¿Qué sucedió realmente en las montañas? La horrible verdad comenzó a salir a la luz en las semanas siguientes. Alfred Packer pasó 2 semanas dándose la gran vida en la ciudad de Saguache antes de que el jefe de la Agencia de los Pinos lo convenciera de liderar una expedición de búsqueda para los hombres desaparecidos. Cuando le preguntaron sobre el origen de su dinero, Alfred afirmó que se lo había prestado un herrero local. La gente de los Pinos descubrió rápidamente que era mentira y presionaron a Alfred para que confesara la verdad. Sintiéndose acorralado por el interrogatorio, Alfred finalmente rompió su silencio con un escalofriante comentario. No es la primera vez que la gente ha tenido que comerse unos a otros cuando están muriendo de hambre.
Y luego, entre lágrimas, Alfred Packer comenzó su confesión. Admitió que 2 miembros del grupo habían muerto de hambre y que sus cuerpos fueron consumidos por los demás para sobrevivir. Este horrible ciclo continuó hasta que solo quedaron Alfred y otro hombre llamado Shannon Wilson Bell. Cuando fue arrestado e interrogado, Alfred Packer insistió en que solo mató a su último compañero. Bell afirmó que fue un acto de defensa propia cuando el hombre intentó atacarlo con la culata de un rifle. Alfred también declaró que, después de matar a Bell, enterró los restos y llevó consigo una gran porción de su carne para mantenerse en el camino. Esta fue su primera confesión, pero en las siguientes 3 décadas, Alfred Packer contaría su historia muchas veces, cambiando los detalles en cada versión. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza si fue una víctima desesperada de los elementos o un asesino a sangre fría que llevó a sus 5 compañeros a la muerte. Sin embargo, un detalle permaneció constante en todas sus confesiones. Alfred sobrevivió durante más de un mes en el desierto helado comiendo carne humana. Tras la confesión de Alfred, se envió un equipo de búsqueda para localizar los cuerpos de las víctimas, pero inicialmente no encontraron nada. No fue hasta que la nieve se derritió que los cadáveres comenzaron a emerger, revelando horribles pruebas de un brutal crimen. Los buscadores quedaron completamente atónitos. Ante ellos yacía un montón de cuerpos en descomposición, cubiertos de manera descuidada con mantas. Los cuerpos mostraban signos de huesos rotos y cráneos fracturados. Una víctima había sido decapitada, mientras que a otras les faltaban diversas partes del cuerpo, lo que llevó a creer que Alfred había desmembrado los cadáveres para alimentarse. La investigación policial reveló más tarde que todas las víctimas probablemente fueron asesinadas casi al mismo tiempo, mientras dormían. Esta conclusión contradecía por completo la historia inicial de Alfred sobre el grupo sacrificándose voluntariamente. Pruebas escalofriantes sugerían que, en algún momento, Alfred había desarrollado un gusto por la carne humana. De hecho, durante el interrogatorio, le dijo con descaro a la policía: «La carne humana es la mejor carne que he comido», hablándolo como si fuera un manjar refinado. Alfred Packer fue acusado inmediatamente de asesinato y encarcelado a la espera de juicio. En los días siguientes, más horribles verdades sobre él salieron a la luz. Alfred Packer nació cerca de Pittsburgh el 21 de noviembre de 1842, aunque él afirmaba que su fecha de nacimiento era el 21 de enero. Esta ambigüedad marcó su vida. Incluso los detalles más básicos tenían 2 versiones diferentes, incluido su nombre. En todos los registros oficiales y periódicos de la época, su nombre se escribía como Alfred, pero él siempre lo firmaba como Alfred. Dejó a sus padres, hermano y 2 hermanas a una edad temprana y, en su adolescencia, Alfred se ganaba la vida como zapatero en Minnesota. Desde pequeño sufría de epilepsia, una condición que en ese entonces a menudo se asociaba con la locura. Se enlistó en 2 regimientos del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, pero fue dado de baja en ambas ocasiones debido a sus frecuentes ataques. Después de la guerra, Alfred vagó de un trabajo a otro: cazador, minero, trampero, conductor de carretas y guía. Pero, desafortunadamente, su epilepsia siempre terminaba con sus empleos. Para 1872, Alfred Packer llegó a Colorado y trabajó como minero en Georgetown. Más tarde, en 1873, se trasladó a Utah, donde apenas sobrevivía como minero. Como muchos jóvenes pioneros de esa época, Alfred se sintió atraído por la promesa de aventuras, riquezas y nuevos horizontes. Formaba parte de los buscadores de oro y plata que recorrían las montañas rocosas en la década de 1860 en busca de fortuna. Alfred Packer también complementaba sus escasos ingresos de la minería trabajando como guía en las regiones salvajes de Utah y Colorado. Cuando se difundió la noticia de una nueva mina de oro en Colorado,
un grupo de buscadores de fortuna desconocidos entre sí se reunió en Big Canyon, Utah, ansiosos por hallar riqueza en los inexplorados campos auríferos de las montañas San Juan. Entre ellos estaba Alfred, quien se presentó como un viajero experimentado en las montañas de Colorado. La expedición creció rápidamente a 21 hombres y partieron a pie hacia la frontera con Colorado a finales del otoño. Planeaban iniciar su largo viaje a finales de 1873, justo cuando una fuerte tormenta de nieve azotó la región. La travesía fue lenta, las provisiones escaseaban y las intensas nevadas obstaculizaban su avance. Sus suministros se agotaron rápidamente, obligándolos a alimentarse con la comida destinada a los caballos. De no haber encontrado un campamento amigable de la tribu Ute, tal vez se habrían visto forzados a comerse a sus propios caballos. El jefe Ute compartió comida y refugio con los hombres blancos. Conociendo la región mejor que nadie, les advirtió que intentar cruzar las montañas en esa época del año era un suicidio. Ni siquiera los Utes se atrevían hasta la primavera. Sin embargo, algunos miembros del grupo se negaron a esperar un clima más favorable, ansiosos por llegar antes que otros buscadores de oro. Unas semanas después, a pesar de las estrictas advertencias del jefe, los 21 hombres dejaron el campamento Ute. Sin embargo, pronto se dividieron en dos grupos debido a desacuerdos sobre la ruta. Más de la mitad del grupo siguió el consejo del jefe y se dirigió a lo largo de un río cercano para evitar las peligrosas montañas. Los demás confiaron en Alfred, quien afirmaba conocer un atajo a través de las montañas. Alfred lideró a un grupo de 6 hombres que abandonaron el campamento el 9 de febrero. Lo acompañaban George Nunn, un joven adolescente; Israel Swan, un hombre de unos 60 años; James Humphrey, de quien se decía que llevaba miles de dólares en efectivo; Frank Miller, un carnicero de origen alemán; y Shannon Wilson Bell, un hombre bajo, robusto, de rostro rojizo y cabello rojo intenso. Los 6 hombres dejaron el campamento, ignorando la advertencia del jefe Ute, sin saber que habían cometido un error fatal. No estaban preparados para el viaje, no llevaban raquetas de nieve, tenían pocas armas y contaban con muy poca munición. Lo más importante, solo llevaban suficiente comida para lo que se suponía sería un viaje de 2 semanas. Pero para Alfred Packer, el viaje duró más de 2 meses. Cuando finalmente fue rescatado, Alfred permaneció 10 días en el puesto de los piños para recuperarse antes de decidir regresar a su hogar en Pensilvania. Se dirigió al pueblo más cercano para comprar suministros para el viaje y gastó extravagantes sumas de dinero que provenían de las carteras que llevaba consigo. También bebió en exceso y, cuando estaba ebrio, contaba versiones contradictorias sobre el destino de sus desafortunados compañeros. Uno de los buscadores de oro de la expedición original llegó al pueblo y confrontó a Alfred sobre el destino del resto del grupo. Alfred afirmó que sus pies se mojaron y congelaron, obligándolo a detenerse y encender un fuego para calentarse. Dijo que los demás lo dejaron atrás para buscar comida, dejándole un rifle para protegerse, pero nunca regresaron, abandonándolo para enfrentar la muerte por hipotermia y hambre. El buscador de oro dudó de la historia de Alfred, porque el grupo abandonaría a su único guía si nadie más conocía la ruta, y porque dejarle un rifle que necesitaban desesperadamente. Sospechoso, el buscador de oro amenazó con ahorcar a Alfred él mismo si estaba mintiendo. Alfred insistió en que lo habían abandonado y, sin forma de verificar sus afirmaciones, el buscador de oro informó sus sospechas a las autoridades locales. Mientras tanto, el grupo que había seguido la ruta recomendada por el jefe Ute finalmente llegó al puesto de los piños a salvo. Al enterarse de que solo Alfred Packer había sobrevivido del otro grupo, inmediatamente sospecharon. Y después de escuchar la historia de Alfred, supieron que algo horrible había sucedido en las montañas heladas. Alfred Packer cambiaba constantemente su versión de los hechos,
y su repentina rixa, junto con la posesión de objetos pertenecientes a los hombres desaparecidos, generó más sospechas. Las autoridades se preguntaban dónde estaban realmente sus compañeros, porque Alfred no podía mantener una historia coherente. ¿Y cómo podía afirmar que había pasado hambre y, sin embargo, salir de las montañas con un aspecto relativamente saludable? Pronto comenzaron a circular rumores de que Alfred Packer había asesinado brutalmente a sus compañeros y se los había comido. Sus historias contradictorias y acciones sospechosas convencieron al público de que había llevado deliberadamente al grupo a las montañas para matarlos y consumirlos. En su defensa, Alfred afirmó que 4 de ellos murieron antes de que él se alimentara de sus cuerpos y que mató al 5.º hombre en defensa propia. Sin embargo, a finales de 1874, Alfred Packer fue condenado por asesinato en el tribunal del condado de Lake. Antes de ser sentenciado, escapó de la custodia y permaneció prófugo durante los siguientes 9 años. De repente, los residentes del condado de Instales se dieron cuenta de que un criminal de fama internacional, un asesino caníbal, había escapado y desaparecido sin dejar rastro. Finalmente, fue recapturado en 1883 y sentenciado a muerte, pero logró evitar la ejecución debido a un vacío legal. Alfred fue juzgado nuevamente y condenado por homicidio involuntario, recibiendo una sentencia de 40 años en la penitenciaría estatal de Canyon City. En 1901, el nombre de Alfred Packer reapareció en los periódicos cuando The Denver Post publicó una serie de editoriales cuestionando su culpabilidad. Estos artículos atrajeron tanta atención que el entonces gobernador Charles Thomas le concedió la libertad condicional después de haber cumplido menos de la mitad de su condena. Tras su liberación, Alfred llevó una vida tranquila en Littleton, fabricando casas de muñecas y contando historias del viejo oeste, mientras insistía en su inocencia hasta su muerte en 1907. Es una historia tanto macabra como misteriosa y, de alguna manera, años después, el caníbal se volvió famoso e incluso admirado por algunos. Su nombre apareció en títulos de libros, festivales e incluso en un musical producido por estudiantes. En lugar de rechazar esta horrible historia, la gente la abrazó con fascinación y entusiasmo. Lo que realmente sucedió durante aquella fatídica expedición invernal quizás nunca se sepa. Sin embargo, las especulaciones sobre el caso continúan hasta el día de hoy. En 1989, un análisis forense de los restos de las víctimas reveló que habían sido asesinadas. Sin embargo, una investigación de la década de 1990, tras el descubrimiento del revólver de Alfred Packer, concluyó que era inocente. En la década de 2010, una investigación en profundidad realizada por un historiador criminal llevó a muchos a creer que Packer, de hecho, asesinó a los 5 hombres. Anteriormente, los visitantes de Lake City podían visitar las tumbas de las víctimas, pero el sitio ha sido cerrado desde entonces. Aunque Alfred Packer murió pacíficamente, su legado sigue sin resolverse y su historia se ha convertido en una prolongada controversia histórica. ¿Qué opinas sobre la historia del caníbal de Colorado? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia criminal de hoy. No olvides darle like y suscribirte para más casos fascinantes en nuestro canal.